Un cordial saludo a todos ustedes que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Esto es un espacio de análisis, reflexión e interpretación alrededor de temas y problemas que tienen que ver con la vida local, regional, nacional e internacional. En esto ha consistido este espacio que ha sido permanente, continuo, ininterrumpido y que tiene como finalidad precisamente contribuir a ustedes, la ciudadanía, para que se formen criterios alrededor de estos temas y problemas. Los últimos domingos hemos venido abordando el tema de la educación en Colombia, específicamente la educación superior. Y el tema lo hemos hecho parte de nuestra agenda cotidiana en el ámbito académico, teniendo en cuenta que es uno de los grandes temas de reforma que la agenda del actual gobierno ha incorporado. Desde el sistema universitario estatal hemos insistido, coincidimos en la necesidad de una reforma al sistema de educación superior en Colombia. Queremos hacer una buena reforma. Queremos que de este proceso salga una muy buena reforma. De ahí entonces la necesidad de que esto haga parte del debate público, del debate ciudadano, que involucre no solo a los actores del sector de la educación, sino al conjunto de los actores de la sociedad civil organizada. Esa es la apuesta con la cual el sistema universitario estatal colombiano SUE ha apoyado esta iniciativa de reforma. Ya conocemos dos documentos, un documento borrador de ley estatutaria y un documento borrador de reforma integral a la Ley 30 de 1992, que es la ley que rige la educación superior. Próximamente se está planteando que en la primera semana del mes de septiembre de este año se estará radicando el proyecto de ley de reforma estatutaria que garantice la educación como un derecho fundamental progresivo al conjunto de la sociedad colombiana. Y ese va a ser un escenario interesante de debate y discusión que se abrirá en el Congreso de la República, que es la instancia competente para tramitar esa reforma. En ese contexto que acabo de describir y en el cual hemos venido haciendo los análisis en las últimas columnas de opinión, hoy quiero seguir ahondando, profundizando, aportando insumos a esa discusión. Y lo quiero hacer sobre la base de un informe, que es el Informe de Desarrollo Humano para Colombia, que hacia el mes de noviembre de este año se hará público. Y hay un capítulo allí que tiene que ver con educación como motor de igualdad, crecimiento y desarrollo humano, del cual soy asesor, como miembro del equipo asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que vamos a completar ya un año de acompañamiento a ese proceso del PNUD, y que en noviembre de este año ese documento, que va a ser el Informe de Desarrollo Humano para Colombia, se hará público. Y por supuesto, ese documento también es un insumo en esta discusión que el país hoy está abordando de cómo hacer una reforma a la educación superior que integre todos los niveles del sistema y que le permita responder al país de hoy, que va a ser mañana el país del futuro. El tipo de educación que necesitamos, pero también desde ese tipo de educación, qué tipo de hombre y de ciudadano debemos formar. Así que esta columna contribuye en esa dirección y la he llamado la educación como factor de desarrollo humano. Colombia cuenta con una de las democracias más estables y duraderas de la región, a pesar del descontento democrático que agita las sólidas democracias occidentales, resultado de programas sociales irrealizables, pobreza, desempleo, desigualdades aberrantes, entre otros males sociales y económicos, lo que ha generado el surgimiento de caudillismos, populismos y expresiones libertarias con narrativas negacionistas del Estado y las instituciones, tanto de izquierda como de derecha. En medio de este contexto internacional de agitación democrática y polarización política nacional, los colombianos nos aprestamos a concurrir nuevamente a las urnas para elegir autoridades gubernamentales a nivel de gobernaciones, alcaldías, asambleas y consejos municipales. Es decir, los poderes políticos territoriales que conducirían la institucionalidad regional en los próximos 4 años. Elecciones territoriales en un momento de la historia política nacional con un gobierno de izquierda que ha propuesto una agenda progresista con énfasis en lo social, que incluye reformas sociales,
económicas y políticas, como son la reforma a la salud, la reforma a la educación, pensiones y laboral, que de una u otra forma requieren los acuerdos y consensos para su viabilidad y aprobación por parte del Congreso de la República. En consecuencia, es ineludible que las agendas programáticas territoriales incorporen e integren la apuesta social aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo alrededor de los grandes temas y problemas que padecen las regiones, en especial las más rezagadas e inequitativas. Un tema central de estas agendas regionales debe ser la educación como factor de igualdad, progreso y desarrollo. Concebir la educación como un factor esencial en el desarrollo humano y como un fin en sí mismo que permite preservar la vida, sin olvidar que la educación es un factor fundamental de la libertad de los seres humanos. En este orden, la construcción de políticas públicas debe hacer énfasis en el acceso a la educación de calidad y pertinente a las necesidades sociales y económicas. De esta forma, la educación se convierte en un movilizador del desarrollo humano, social y del crecimiento económico. Es paradójico e irracional que, conociendo la importancia de la educación como factor de desarrollo humano, Colombia sea uno de los países del mundo que durante décadas y de manera persistente haya mantenido tanta desigualdad social. Igualmente, una profunda desproporción en el acceso a la educación. Situación más acentuada en las zonas rurales, poblaciones afrodescendientes, indígenas y familias extremadamente pobres. Con hijos, quienes desde temprana edad se niega el acceso a una educación de calidad, condenándolos a una desigualdad perpetua entre una generación y otra. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en Colombia la movilidad social es muy baja. Un niño que nace en un hogar de bajos ingresos tardaría 11 generaciones en alcanzar el nivel de ingreso medio para su país. Esta es la forma como podemos entender la persistencia de altas desigualdades sociales y la baja productividad en Colombia. De acuerdo con lo anterior, se hace necesario, como imperativo social y moral, situar la educación en el centro de la vida pública y la agenda social de los gobiernos a nivel central y regional, para de esta forma lograr altos niveles de igualdad, crecimiento y desarrollo humano. Persistir en la lógica contraria es una tragedia consciente que nos condena a una violencia perpetua. Esta es una reflexión, un aporte, por supuesto, como todas las reflexiones que hacemos en este espacio de la columna de opinión, como diría Paul Riquet, está abierta al conflicto de las interpretaciones. En eso consiste el debate público, en que la ciudadanía pueda tener distintas opciones, distintas visiones, sobre las cuales ellas mismas poder hacer sus reflexiones y construir sus propios juicios críticos. Eso es lo que define el sentido de la opinión pública, la diversidad de la información de distintas fuentes. Y es lo que pretendemos en esta columna de opinión, y es lo que hemos tratado de hacer en las últimas columnas con relación al debate de la educación en Colombia, de esa reforma que ha de tramitarse en el Congreso y que debe involucrar al conjunto de la sociedad. Aquí, hoy, he planteado esto, cómo la educación es un factor de desarrollo humano. ¿Y por qué la educación es un factor de desarrollo humano? Porque el acceso a la educación de los sectores más vulnerables, excluidos y marginados, permite lo que se llama movilidad social. Y la movilidad social es precisamente superar lo que uno podría definir como el círculo perverso y muchas veces perpetuo de la pobreza. Eso lo hace posible la educación. La educación en los países que han logrado altos niveles de civilidad, de progreso y de desarrollo es porque colocaron la educación en el centro de la agenda de desarrollo y a partir de ahí nuclearon todos los esfuerzos de la institucionalidad y del Estado que permiten generar movilidad social, superar la pobreza, incrementar los niveles de productividad, transformar los entornos sociales y algo muy importante, avanzar en uno de los logros y fines esenciales del Estado, que es la convivencia pacífica. Y la convivencia pacífica no es la negación de conflictos, es tener conflictos, pero conflictos racionales, conflictos donde no se imponga la fuerza ni la violencia. Esos son los conflictos modernos. Pero cuando eso no se da, la lógica de los conflictos es la eliminación, la negación, la exclusión y la anulación del otro y de los otros, que solamente la educación
hace posible a través de la construcción de un escenario de civilización. Así que este aspecto de la educación como factor de desarrollo humano es fundamental. Esto refuerza la tesis que hemos venido defendiendo, de que es necesario de que el Estado, en el marco de una apuesta de reforma a la educación, haga posible el fortalecimiento y la ampliación de capacidades en los territorios. Hemos dicho que la apuesta del gobierno en materia de ampliación de cobertura debe tener un enfoque regional, y el enfoque regional debe apuntar precisamente a esas regiones del país donde el indicador de cobertura es bajo. Y eso significa qué capacidades hay en los territorios y cómo esas capacidades en términos de infraestructura física, técnica y tecnológica que tienen las universidades públicas en los territorios se pueden fortalecer y se pueden ampliar para que ese derecho de manera progresiva se realice y la mayor cantidad de jóvenes puedan acceder a él. Esas capacidades hay que construirlas, porque esas capacidades apuntan a esto, al desarrollo humano, a la superación de la pobreza y a la movilidad social. Y no nos cansaremos de decir que la única manera con la cual una sociedad se puede dignificar es a través del acceso a derechos. Los derechos hay que masificarlos, los derechos hay que democratizarlos. Lo que hoy la evidencia histórica y las estadísticas nos muestran es que en Colombia el derecho a la educación se convirtió en un privilegio de unos pocos, que está sujeto al poder adquisitivo de quienes lo posean. Que el conjunto de la sociedad que no tenga ese poder adquisitivo está condenada a estar por fuera del acceso a ese derecho con las implicaciones sociales que eso representa. En consecuencia, un Estado, en términos sociales, en términos de justicia social, lo que debe es garantizar ese derecho. Por eso hemos dicho, y en la reforma de ley estatutaria está muy bien definido, es un derecho progresivo, no se puede garantizar de manera inmediata, porque eso implica construir esas capacidades que permitan que el derecho se vaya realizando. Así que quería compartir esta reflexión con ustedes alrededor de lo que significa la educación, ¿sí?, como un factor de desarrollo humano, de la generación de movilidad social, de la superación de la pobreza, que como en Colombia la negación de este derecho ha condenado a que generaciones enteras estén condenadas a la pobreza. Mire lo que dice la OCDE, 11 generaciones para que un niño pobre pueda salir de la pobreza. Es decir, utilizando un poco las teorías calvinistas de la predestinación de las almas, en Colombia ser pobre es estar predeterminado perpetuamente a ser pobre. Es una tragedia como sociedad. Y a diferencia de la tragedia griega, esta es una tragedia consciente, que es lo más doloroso. Nosotros no podemos seguir persistiendo intencionalmente en que la tragedia de negación de derechos en Colombia se siga perpetuando. Creo que este país se merece un presente diferente. Este país se merece construir realmente una sociedad civilizada. Y por supuesto, construir la civilización ha sido una de las grandes apuestas de la humanidad. La humanidad en la historia ha estado sujeta y soportada en la barbarie. Nosotros somos la expresión de la barbarie. La gran lucha de la humanidad en su historia es la lucha entre la barbarie y la civilización. Y lo que hoy llamamos civilización, o las pocas expresiones de la civilización, están construidas sobre la barbarie. ¿Y qué es la diferencia entre barbarie y civilización? La educación. ¿Sí? Ese es el poder más transformador que tiene una sociedad, en todos los sentidos. Porque cuando hablamos de educación, hablamos de libertad. Si algo hace libre a los hombres es la educación. Si algo hace libre a los seres humanos es el acceso al conocimiento. No podemos ser libres en un país donde le hemos condenado al 46% de los jóvenes ese derecho fundamental que permite no solo lo que he dicho, sino la libertad. Así que seguiremos en este ejercicio propositivo de análisis permanente y continuo para tratar de construir, digamos, conciencias críticas, reflexivas sobre lo que este tema de la reforma de la educación hoy nos invita. Ahí debemos involucrarnos todos. Este es un tema que nos debe convocar a todos como sociedad, porque de ello depende el presente y el futuro de Colombia. Muchas gracias.